Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Yahvé, ¿veis aquí el príncipe de los ejércitos del Señor? Mas Yahvé dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. ¿Y cómo lo haréis? Bueno, pues 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Yahvé. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Yahvé y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Yahvé los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Yahvé diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Esto es el primer día. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Yahvé, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Yahvé, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Introducción. Tenemos que recordar cómo comienza este capítulo. En realidad, la historia de este capítulo tiene su comienzo cuando vemos a Josué postrado en adoración sobre el suelo santo que creó el Señor con su presencia. ¿Recordáis? Preencarnado como el príncipe del ejército de Yahvé. Vimos que Josué tenía que solucionar un problema, idear una estrategia para poder pelear una batalla que era muy complicada debido a la dificultad de asaltar una ciudad que estaba muy bien fortificada y perfectamente defendida. Así que me imagino a Josué esperanzado, sí, pero también preocupado, porque sabía que el ejército que comandaba no tenía mucha experiencia militar, ni tampoco tenían ellos muchos medios especiales de ataque. Y una de las lecciones que vimos en esa escena es que el plan de Dios para atacar la ciudad no comenzaba por revelarle a Josué unos planes para asaltar la muralla, sino que su estrategia, la estrategia de Dios, comenzaba porque se quitase las sandalias y adorase. Y es una lección que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que afrontemos dificultades, ¿no? No que no tengamos que pelear, que como veremos más adelante, siempre hay que hacerlo para destruir a los reyes amorreos y cananeos que quieren permanecer en el trono de nuestro corazón, quitándole el lugar a Cristo, sino que es imposible conseguirlo sin primero rendirnos de lleno a Él, a la soberanía de Dios, porque la lucha es de Él. Este es el patrón que sigue el Señor para darnos las victorias en las batallas de la vida. Primero, reconocer quién es el príncipe de los ejércitos del Señor. Segundo, postrarnos ante Él en adoración. Tercero, escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y cuarto, obedecer sus órdenes. Este es el patrón que vemos en el libro de Josué, y cuando el pueblo lo cumple, obtiene victorias, y cuando no, fracasan. Así que para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, hay que seguir estas pautas por las cuales descienden las misericordias de la gracia de Dios. Luego, las órdenes concretas para cada ataque en cada situación
nos las da el Señor y varían en cada situación de la vida que nos enfrentemos, ¿no? Pero el patrón para conseguir la victoria del Señor siempre es el mismo. Reconocer en nuestra vida a Dios, rendirnos ante Él, escuchar qué es lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra y obedecer sus indicaciones. La victoria que veremos en el capítulo 6 de Josué, al igual que nuestra victoria contra el pecado, hubiese sido imposible, absolutamente imposible, si la batalla lo hubiesen basado en sus fuerzas y en la experiencia del ejército de Israel. Incluso aunque Josué y sus generales hubiesen ideado una excelente estrategia para la batalla. Por eso, la victoria de la toma de la ciudad de Jericó se ve en la Biblia como un ejemplo del poder de Dios. En la Biblia siempre se pone este ejemplo como un ejemplo del poder de Dios. Esta es una de las cosas que vamos a ver, pues, en el capítulo 6 de Josué, el poder de Dios. Además, y como hubiese sido mucho más sencillo desde un punto de vista militar, iniciar la conquista por otras ciudades que estaban más al sur, al ser Jericó la ciudad más fuerte y mejor protegida, esta batalla también es una demostración de la fidelidad de Dios a su pueblo. Si les hizo pasar por el sitio del Jordán más difícil de cruzar y les iba a dar Jericó, que era la ciudad mejor protegida, ¿por qué no les iba a dar el resto de las ciudades? Así que esta batalla se ve en este libro, al igual que en el resto de la Biblia, como la demostración de la fidelidad de Dios. Así que en esta introducción ya estamos adelantando qué es lo que se puede ver en este capítulo 6. Hemos dicho que podemos ver el poder de Dios y acabamos de decir que también la fidelidad de Dios. Pero es que además esta batalla es un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe porque por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, nos dice el libro de Hebreos. Sabéis, el capítulo 11 del libro de Hebreos es un capítulo que habla de la fe, y en el versículo 30 nos dice esto: por la fe cayeron los muros por la fe, no por las fuerzas del ejército de Israel, sino por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Así que la fe, esa es otra cosa de la que veremos hoy, que fue por fe que conquistaron Jericó, no por sus fuerzas, al igual que fue por fe que se salvó Rahab de una muerte segura. Nos vuelve a decir la epístola a los Hebreos: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así que de la batalla de Jericó podemos extraer varias enseñanzas. Las repito: el poder de Dios ante las dificultades imposibles de superar. Segundo, la fidelidad al cumplir Él con todas sus promesas. Y tercero, que la salvación es por fe. Aunque tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, va a ser Dios el que produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto, que Él haga en nosotros, que produzca en nosotros así el querer como el hacer, esto es por fe.